Saludos chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este tema vamos a desarrollar el tema de compuestos químicos binarios, ternarios y cuaternarios. Antes de iniciar, vamos a ver un poco de los números de oxidación de los elementos. Para ello vamos a tomar nota de los siguientes aspectos. Primero, el número de oxidación de un elemento libre es cero. Entendemos por un elemento libre aquel que no se encuentra formando compuestos. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso, su número de oxidación va a ser cero, o el arsénico también va a ser cero. 2. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a su carga. Por ejemplo, calcio 2 más, su número de oxidación será más 2. Nitrógeno 3 menos, su número de oxidación será menos 3. 3. Todos los elementos metálicos, cuando forman compuestos, tienen generalmente estados de oxidación positivos. Por ejemplo, el sodio, que es un elemento alcalino, tendrá un número de oxidación de 1 más. Y el aluminio, que es un terrio, va a tener su número de oxidación 3 más. 4. Los elementos no metálicos pueden tener estados de oxidación positivos o negativos, dependiendo del compuesto que formen. Por ejemplo, el azufre puede tener dos números de oxidación, 2 menos o 4 más. Cuando forma un compuesto con el magnesio, está utilizando el 2 menos. Cuando se oxida o forma compuesto con el oxígeno, utiliza el 4 más. 5. Utilizando la tabla periódica, los no metales tienen un estado de oxidación negativo único, que es igual al número de grupo menos 8. Por ejemplo, el grupo 7A corresponde a la familia de los halógenos. En este caso sería número de grupo 7 menos 8, número de oxidación menos 1. 6. La suma de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es igual a 0 y en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el sulfito de sodio es un compuesto neutro y el dicromato que tiene una carga de 2 menos. Vamos a ver el ejemplo. En el sulfito de sodio, lo primero que vamos a hacer es asignar los números de oxidación de los elementos que siempre exhiben ese número en los compuestos. Por ejemplo, el sodio, al ser un alcalino, va a tener un número de oxidación de más 1 y el oxígeno siempre va a ser menos 2, teniendo así el único desconocido, el azufre. Luego procedemos a número de oxidación total. El número de oxidación se multiplica por el subíndice presente en la fórmula del compuesto. Recordemos que el subíndice es el número pequeño que aparece al lado derecho de cada uno de los átomos. En este caso, el sodio tiene un 2, el azufre tiene un 1, que no se escribe, y el oxígeno un 3. Anotamos los números de oxidación para el sodio y el azufre, que son los conocidos, y el azufre será X. Multiplicamos 1 por 2, 2 positivo, 2 por 3, 6 negativo, y pues X para el azufre. La suma de todos los números de oxidación de un compuesto es igual a 0. Igualamos la ecuación a 0. 2 más x más menos 6. Y despejamos en función de la x. El 6 que estaba negativo pasa a positivo y el 2 que estaba positivo pasa a negativo, quedando así
6 menos 2. Y el resultado, más 4. Con esto entonces, tenemos que el número de oxidación que utiliza el azufre es más 4. Pasamos ahora al caso del dicromato, que es un ion. Se asignan los números de oxidación igual que en el pasado. Acá tenemos cromo y oxígeno. Cromo va a ser X, y pues el oxígeno, si lo conocemos, es 2 menos. Anotamos entonces la fórmula del compuesto del dicromato. Y anotamos los números de oxidación conocidos. Como vimos, el cromo es X y el oxígeno es menos 2. Y procedemos a multiplicar. X por 2, 2x, menos 2 por 7, menos 14. Recordemos que en la suma de los números de oxidación de un compuesto iónico es igual a la carga. En este caso la carga es 2 menos. Entonces igualamos la ecuación a menos 2. Quedando así, 2x más menos 14 es igual a menos 2. Y despejamos la x. El 14 que estaba negativo lo pasamos positivo. Menos 2 más 14 es igual a 12. Y el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir, quedando 12 entre 2 igual 6 más. Con lo cual, el cromo está utilizando un número de oxidación igual a más 6. Pasamos ahora a la parte de clasificación de los compuestos. Los compuestos químicos los vamos a clasificar en 3 tipos: binarios, ternarios y cuaternarios. Los binarios, por supuesto, como su nombre lo indica, están compuestos por 2 elementos o 2 átomos. Aquí tenemos el cloruro de sodio, que va a contener solamente sodio y cloro, el trióxido de hierro, el óxido de hierro 3, que va a tener hierro y oxígeno, el trióxido de dibromo, bromo y oxígeno, el óxido de manganeso 4, manganeso y oxígeno, y el hidruro de cobre 2, cobre e hidrógeno. En los ternarios vamos a tener 3 átomos: potasio, oxígeno e hidrógeno. En el clorito de sodio, sodio, cloro y oxígeno. Y en el ácido bromoso, hidrógeno, bromo y oxígeno. Por último, en los cuaternarios, en el clorato de amonio, vamos a tener nitrógeno, hidrógeno, cloro y oxígeno. Por su parte, en el hidrógeno sulfato de potasio, potasio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Pues bien, esa sería la clasificación. Vamos a ver ahora los diferentes compuestos químicos binarios, que para nuestro caso estudiaremos óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidrácidos en disolución acuosa y gaseosa, hidruros y sales binarias. Antes de iniciar, vamos a ver la tabla de los números de oxidación de los no metales. Esta tabla es bastante útil, pues nos permite observar cuáles son esos compuestos que están presentes en la formación y así determinar qué número de oxidación se está utilizando. En los óxidos no metálicos, la nomenclatura del nombre es importante para establecer cómo se escribe el compuesto. Primero anotamos el prefijo, óxido de, otra vez prefijo, y el nombre del no metal.
Es importante mencionarles que uno de los prefijos, en este caso el prefijo mono, nunca se utiliza antes de no metal. Este sistema se denomina sistema estequiométrico y pues la nomenclatura de la fórmula anota primero el no metal y después el oxígeno. Podemos observar los prefijos que vamos a utilizar. En el caso de un número de oxidación 1, mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa y 7 hepta. Pues vamos a los ejemplos. Si tenemos flúor con número de oxidación -1 y oxígeno con número de oxidación -2, hacemos un procedimiento denominado intercambio de números de oxidación. Eso es que el 1 del flúor pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno al flúor. Mi fórmula quedará entonces F2O y el nombre del compuesto sería monóxido de difluor. Otro ejemplo, tenemos el bromo 3 más y el oxígeno. Hacemos los intercambios correspondientes y mi fórmula entonces quedará Br2O3. Y el nombre del compuesto sería trióxido de dibromo. Acá tenemos carbono 4 más y oxígeno 2 menos. Hacemos los intercambios, el 4 al oxígeno y el 2 al carbono. Cuando podemos simplificar, porque son múltiplos, son pares, lo vamos a hacer. En este caso, el 2 y el 4 tienen mitad. El 2 mitad 1 y el 4 mitad 2. Entonces mi fórmula va a quedar CO2. Este compuesto ya lo hemos visto antes. Su nombre es dióxido de carbono. Muy bien. Vamos a pasar ahora para ver las tablas de los números de oxidación de los metales y los metaloides. Entonces acá podemos analizar y observar los diferentes números de oxidación de los metales que vamos a trabajar. Muy bien. Óxidos metálicos utiliza el sistema Stock, que consiste básicamente en una nomenclatura en donde utilizaremos la palabra óxido de, el nombre del metal y entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación del metal. Ese número romano lo vamos a utilizar solamente cuando el metal tiene más de un número de oxidación. Cuando tienen solamente un número de oxidación, no es necesario anotar. Y la nomenclatura para la fórmula, primero anotamos el metal y después el oxígeno. Vamos a ver, tenemos sodio más 1 porque es un alcalino y oxígeno menos 2. Aquí también procedemos a hacer intercambio de números de oxidación y la fórmula quedaría Na2O. El nombre del compuesto será óxido de sodio, sin número de oxidación porque solamente tiene un número de oxidación. Acá tenemos hierro 3 más y oxígeno 2 menos. Procedemos a hacer el intercambio y mi fórmula queda Fe2O3. El nombre del compuesto será óxido de hierro 3. Aquí sí tenemos que anotar el número de oxidación en número romano porque el hierro tiene dos números de oxidación, 2 más y 3 más. Veamos el siguiente ejemplo, cromo 6 más y oxígeno 2 menos.
Procedemos a hacer el intercambio y acá podemos observar que son pares, se pueden simplificar. Entonces me va a quedar la mitad de 2, 1, la mitad de 6, 3. Mi fórmula será CrO3. Pero el cromo que estoy utilizando es el cromo 6. Por lo tanto, mi compuesto se va a llamar óxido de cromo 6. Aquí también anotamos porque el cromo tiene 3 números de oxidación. 2 más, 3 más y 6 más. Otro ejemplo de compuesto que utiliza el sistema Stock son los hidruros. En el caso del hidruro, pues básicamente cambiamos la palabra óxido por hidruro de metal y aplicamos el mismo sistema del número romano, respetando siempre la regla de que solamente se anota en caso de que tenga más de un número de oxidación. Y acá primero anotamos el metal y después la fórmula. Por ejemplo, tenemos potasio más 1, que es un alcalino, más hidrógeno menos 1. Hacemos el intercambio, uno para cada lado, y la fórmula quedaría KH. Mi compuesto se va a llamar hidruro de potasio, sin número de oxidación porque solamente tiene un número de oxidación, el potasio. Oro e hidrógeno. Acá estoy utilizando el oro más 1. Entonces hacemos los intercambios. Mi fórmula va a quedar AUH y el compuesto se denomina hidruro de oro 1. Ahora, ¿por qué aquí sí anotamos número romano? Porque el oro tiene 2 números de oxidación, más 1 y más 3. Acá tenemos el cobre más 2 y el hidrógeno. Procedemos a hacer los intercambios y la fórmula va a quedar CuH2. Y el compuesto se denomina hidruro de cobre 2, porque el cobre tiene 2 números de oxidación. Vamos a ver ahora los números y los símbolos de los radicales. Como vemos, son meros números y los vamos a utilizar para el desarrollo de los siguientes compuestos: sales binarias, que utilizan también el sistema Stock, y vamos a anotar el radical simple que acabamos de ver de metal con el cual está formando el compuesto y aplicamos la regla del número de oxidación en números romanos. Para la fórmula, primero el metal y después el radical simple. Por ejemplo, sodio y cloruro. Ese sería mi radical simple. Es cloruro, ¿verdad? Entonces hacemos los intercambios, uno para cada lado, y mi fórmula queda NaCl y corresponde al cloruro de sodio. Aquí no anotamos número de oxidación porque el sodio solamente tiene un número de oxidación. Ahora tenemos cobalto 2 más y sulfuro 2 menos. Hacemos los intercambios y pues aquí podemos simplificar para que quede en 1. Por eso mi fórmula queda COS y corresponde al sulfuro de cobalto 2. ¿Por qué si anotamos número romano? Porque el cobalto tiene 2 números de oxidación, 2 más y 3 más. Y culminamos con el oro, 3 más y el sulfuro 2 menos. Procedemos a hacer los intercambios. Aquí no podemos simplificar. Entonces la fórmula se conserva AU2S3, que corresponde al sulfuro de oro 3. Recordemos que el oro tiene 2 números de oxidación, 1 más y 3 más. Otro ejemplo de compuesto que utiliza el radical son los hidrácidos, y pues también trabajan con el sistema Stock. En los hidrácidos empezamos con la disolución gaseosa, como dice ahí. La nomenclatura del nombre es muy simple.
Y para la fórmula utilizamos primero el hidrógeno, después el radical simple y entre paréntesis con una G minúscula, una G que me indique que es disolución gaseosa. Tenemos primero hidrógeno y cloruro. Entonces procedemos a hacer los intercambios. La fórmula quedará HCl. Vemos la G. Mi compuesto se va a llamar cloruro de hidrógeno. Ahora tenemos hidrógeno y bromuro. Entonces procedemos a hacer los intercambios. Y mi fórmula va a quedar HBr en disolución gaseosa. Y el compuesto se denomina bromuro de hidrógeno. Y ahora tenemos hidrógeno y sulfuro. Procedemos a hacer los cambios de números de oxidación. Y la fórmula quedará H2SG. El compuesto se denomina sulfuro de hidrógeno. ¿Okay? Pasamos ahora a los hidrácidos en disolución acuosa. En la disolución acuosa, bueno, también utiliza el sistema Stock, pero para la nomenclatura del nombre, vamos ahora a utilizar ácido, el prefijo del radical simple y vamos a tener un cambio. Cambiamos la terminación uro por hídrico e igualmente anotamos entre paréntesis el AC. Por ejemplo, aquí tenemos hidrógeno y cloruro. Hacemos los intercambios. La fórmula queda HCl en disolución acuosa y el compuesto se denomina ácido clorhídrico. Noten cómo cambiamos la terminación uro por hídrico. Igual acá, hidrógeno y bromuro. Hacemos los cambios de números de oxidación. Mi fórmula queda HBr en disolución acuosa y se llamará ácido bromhídrico. Quitamos la terminación uro por hídrico. Terminamos con el H, hidrógeno, y S-2, sulfuro. Hacemos los cambios de números de oxidación. La fórmula quedará H2S en disolución acuosa, ácido sulfídrico. Cambiamos la terminación uro por hídrico. Muy bien, pasamos ahora a los compuestos químicos ternarios. Los compuestos químicos ternarios pues son tres: hidróxidos, oxácidos y sales ternarias. Empezamos con los hidróxidos, que utilizan también un sistema Stock, por lo tanto utilizan ese sistema de nomenclatura de nombre. Hidróxido de metal y entre paréntesis con números romanos, número de oxidación. Y ya sabemos cuándo tenemos que anotar ese número de oxidación. Para la fórmula, primero el metal y después el ion hidroxilo, que es OH, de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos sodio más 1 y el ion hidroxilo. Pues bien, cuando hacemos el intercambio, pasamos el 1 del sodio y el 1 del hidroxilo. La nomenclatura para el nombre será entonces hidróxido de sodio. Sabemos que no tenemos que poner número romano porque solamente tiene un número de oxidación. A continuación tenemos el hierro 3 más y el hidroxilo. Hacemos el intercambio del 3 a la posición del hidroxilo y el 1 a la posición del hierro. Mi fórmula queda Fe paréntesis OH paréntesis 3. Tenemos que anotar un paréntesis para representar que el 3, que está como coeficiente, multiplica al oxígeno y al hidrógeno. Siempre hacemos ese procedimiento cuando ese coeficiente es diferente de 1. Vean que en el NaOH no hizo falta. El nombre del compuesto será hidróxido de hierro 3, porque el hierro tiene dos números de oxidación, 2 más y 3 más. A continuación tenemos el cromo
6 más y el hidroxilo. Hacemos los intercambios. Y aquí va a suceder lo mismo. Tenemos que anotar un paréntesis que encierre el hidroxilo para representar que el 6 multiplica al oxígeno y al hidrógeno. El compuesto se denomina hidróxido de cromo 6. Con números romanos, porque recuerden que el cromo tiene 3 números de oxidación. 2 más, 3 más y 6 más. Vamos ahora a ver esta tabla de los iones poliatómicos. Porque para los siguientes ejemplos utilizamos los iones poliatómicos. Y los iones poliatómicos son muy importantes identificarlos y establecer el número de oxidación correcto. Empezamos con las sales ternarias. Okay. Utilizan el sistema Stock y pues la nomenclatura del nombre sería el ion poliatómico de el nombre del metal y entre paréntesis y número romano el número de oxidación. La nomenclatura de la fórmula es primero el metal y después el ion poliatómico. Por ejemplo, aquí tenemos sodio y clorato. Entonces, hacemos los intercambios de números de oxidación como lo hemos hecho anteriormente y pues el 1 no es relevante, por lo tanto la fórmula sería NaClO3. El nombre del compuesto será primero el ion poliatómico clorato de sodio. Sin número romano. Vamos a ver ahora el cobalto con número de oxidación 2 más y el silicato. Cuando hacemos los intercambios, vemos que podemos simplificar. Entonces simplificamos. Y mi compuesto entonces se va a denominar silicato de cobalto 2, porque el cobalto tiene dos números de oxidación, más 2 y más 3. Ahora tenemos el oro 3 más y el sulfato 2 menos. Entonces, procedemos a hacer los intercambios. No se pueden simplificar. Y pues aquí, para la fórmula, también vamos a utilizar un paréntesis como en los hidróxidos. Porque ese 3 que proviene del oro es para toda la molécula del sulfato. Entonces hay que encerrar entre paréntesis el SO4. Mi compuesto se va a llamar sulfato de oro 3. Números romanos porque el oro tiene dos números de oxidación. Y ahora tenemos el bismuto 5 más y el fosfato 3 menos. Cuando hacemos el intercambio, el 5 pasa al fosfato y el 3 al bismuto. No se pueden simplificar. Entonces la fórmula queda BI3PO4 5. Vean que el fosfato también está entre paréntesis porque ese 5 es para todo el fosfato. El compuesto se denomina fosfato de bismuto 5. Recordemos que el bismuto tiene dos números de oxidación, 3 más y 3, 5. Volvemos a analizar la tabla de los iones poliatómicos. Y pues acá vamos a pasar entonces a los oxácidos, que también utilizan sistema Stock. Y acá vamos a tener la nomenclatura del nombre. Ácido del ion poliatómico y hay que cambiar unas terminaciones. Cuando el ion poliatómico termina en ato, cambia por ico. Y cuando el ion poliatómico termina en ito, se cambia por oso. Ya vamos a ver cómo se realiza ese procedimiento. Y para la nomenclatura, primero el hidrógeno y después el ion poliatómico. Por ejemplo, tenemos hidrógeno y clorato. En la tabla aparece como clorato. Entonces, hacemos los intercambios de números de oxidación. La fórmula quedará
HClO3. Como vimos era clorato y de acuerdo a la regla, ato cambia por ico, por lo tanto se denomina ácido clórico. Tenemos hidrógeno y silicato. Procedemos a hacer los intercambios de números de oxidación. Mi fórmula quedará entonces H2SiO3, silicato, el átomo cambia por ico, entonces se denomina ácido silícico. Y ahora tenemos hidrógeno y sulfato. Procedemos a hacer los intercambios de números de oxidación. Y pues el sulfato, mi fórmula queda H2SO4, se denominará ácido súlfico. Aquí vimos los ejemplos de ato por ico y ahora vamos a ver los ejemplos de hito por oso. Tenemos hidrógeno y nitrito. Entonces el hidrógeno intercambia su número de oxidación con el nitrito y el nombre será ácido nitroso. Ahora hidrógeno y yodito. El hidrógeno intercambia su número de oxidación con el yodito. La fórmula quedará HiO2 y su nombre será ácido yodoso. Y por último, hidrógeno y fosfito. El hidrógeno con su número de oxidación más 1 y el fosfito menos 3. Intercambiamos. La fórmula quedará entonces H3PO3. El fosfito cambia esa terminación para llamarse ácido fosfoso. Muy bien. Compuestos cuaternarios. Pues los compuestos cuaternarios que vamos a ver son dos, las sales ácidas y las sales de amonio. Acá vamos a identificar básicamente pues, los iones poliatómicos que se utilizan. En este caso las de amonio solamente utilizan amonio. Y las ácidas pues se utilizan todos los iones poliatómicos. Y vamos a analizar primero las sales ácidas, en donde su nomenclatura inicia con hidrógeno, el nombre del ion poliatómico, D, el nombre del metal y el número de oxidación en caso de que sea necesario. La fórmula, las sales ácidas básicamente se producen por la reacción química de un hidróxido y un oxácido. Y la sal ácida, pues, utiliza primero el hidrógeno, después el ion poliatómico y por último el metal. Acá tenemos la primera, que utiliza como ion poliatómico el clorato, y pues su nombre va a ser hidrógeno, clorato de sodio. Ahora tenemos ese compuesto químico que podemos observar el cobalto y el silicato, por lo tanto su nombre será dihidrógeno, silicato de cobalto 2. Por último, aquí podemos ubicar el oro como metal y el sulfato como ion poliatómico. Su nombre será dihidrógeno. Ese di es por el 2 que está al lado del hidrógeno. Sulfato de oro 3. Y en las sales de amonio, pues se utiliza también el sistema Stock. Acá nada más anotamos el ion poliatómico de amonio en la estructura del nombre. Y pues la nomenclatura de la fórmula será ion poliatómico y la fórmula del amonio. Por ejemplo, tenemos ese primer caso
4, 2SO4, sulfato de amonio. Muy bien. Y aquí tenemos NH4, 2CO3, que será carbonato de amonio. Muy bien, chicos. Eso sería todo con respecto al tema de compuestos químicos inorgánicos. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en